Bienvenido a un nuevo episodio Haciendo Camino ¡El podcast! Bien, señoras y señores, este es un episodio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Santo Domingo, producido por la Escuela de Comunicación Social. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo te va? Todo bien, mi querido profesor, todo bien. ¿Y usted cómo está? Bien, aquí generando espacio e ideas en el área de la comunicación. Así es, porque este es uno de los mejores espacios, ya que esto está creado para generar conversaciones que aporten valor a nuestros estudiantes y también a los demás que nos están viendo desde todas nuestras plataformas. Y para esos fines tenemos hoy un invitado, pero un invitado de nosotros, egresado de esta universidad, un joven talento que se ha dedicado a la comunicación en diferentes facetas. Y se trata de nuestro querido Adriano Vázquez. Es un egresado. Buenas, Vamos, buenas. Un aplauso. Hola. Bienvenido Adriano, Gracias. por estar Hola, con Adriano. nosotros. Tiene diferentes facetas. Sí, Cine, pero modelo. profe, a que usted no sabe que él tuvo sus primeros pasos profesionales vinculados con lo que es la comunicación social, puesto que él trabajó como editor, como presentador, como productor, lo que queremos todos, ¿verdad? Claro. Porque todos somos multifacéticos, porque sabemos que la comunicación tiene demasiadas áreas que abarcar. Y eso es importante que los estudiantes de comunicación social y los padres de los estudiantes sepan que cuando viene un joven acá a la Católica, viene a ver diversidad, de aprender cosas para la vida. Así Y es. tal como nos va a mostrar hoy nuestro invitado Adriano. Pero hay algo muy interesante, ya que él estudió en los Estados Unidos para prepararse en lo que son las áreas de artes y también de comunicación audiovisual. Claro, Adriano, por ejemplo, estudió, tiene maestría en su área, sabe de publicidad, ha trabajado detrás de la cámara. Y delante también. Y delante de la cámara, o sea, que ha tenido esas facetas. Y yo creo que para nosotros como maestros y como estudiantes de comunicación es muy importante tener eso. Que sabemos estar al frente, pero también estar detrás. Y de eso vamos a tratar en este programa. Así mismo, pero no solamente estar delante y atrás, sino que Adriano también se ha visto en la publicidad, en la producción audiovisual, en el modelaje. Oigan eso, que eso es muy interesante, ya que no todos tenemos el chance de estar en el modelaje. Por favor, Estamos echando el ojo para que nos permitan estar ahí también. Eso que Adriano es interesante, por eso que vamos a darle otra vez la bienvenida a Adriano. Claro que sí. Otra vez Adriano. Aplauso, Realmente otra Adriano, vez. para que nos cuentes un poquito de cómo ha sido la dinámica tuya, después que tú saliste egresado de esta universidad, te lanzaste al mundo de la comunicación. ¿Qué era lo que tú pensabas? Bueno, del principio yo no empecé en comunicación. Mi primera carrera yo estudié en INTEC como año y medio. Yo empecé en ingeniería eléctrica. Wow. Creyendo que eso es lo que quería, que yo quería ser es un ingeniero cambio eléctrico, sí. del cielo Porque a me la gustaba tierra. de que la ciencia, pero una vez que Sí. empecé, me di cuenta que la matemática y yo no éramos amigos. No, ¿cómo va a ser? Ningún comunicador es amigo de la Oye, matemática. Y ahí fue que yo, como siempre estuve interesado en la actuación, siempre estuve interesado en televisión, en radio. Yo hablando con mi papá le dije, bueno. Pero era tu papá que te influyó en ti para que tú estudiaras esa. Bueno, él simplemente me dejó libre de lo que yo y quisiera. tú fuiste que decidiste. Yo dije ingeniería eléctrica. Ajá. Y él me dijo, bueno, si tú quieres, pero no sé, tú y la matemática. Y él tenía la razón. Y ya al momento de yo cambiar, que no sabía qué iba a hacer, pensé en ir tal vez sociología, en INTEC. Él me dijo, pero ven acá, tú siempre has estado interesado en radio y televisión y todo eso, ¿por qué no te dedicas a eso? Y dije, pero mira, es verdad. Y ahí fue que encontré a la Católica, que en ese tiempo la carrera de comunicación era prácticamente nueva. No había muchas universidades que lo daban y Sí. aquí era el mejor sitio. Y desde que entré... ¿Era el mejor sitio? ¿Cómo Todavía así? lo es. Explícanos cómo era. Era el mejor sitio y ahora es aún mejor. Sí. Que las instalaciones que tienen aquí son Porque excelentes. aquella vez cuando tú estuviste aquí no teníamos estudio de radio, de televisión, nada. sala de redacción, Que sala incluso- de edición, nada de eso. Incluso mi tesis fue que la hice con dos compañeros de aquí, que son Carlos Maxwell y Farah de la Mota. Ah, sí, Nosotros Farah, éramos- ¿estudió contigo? Sí, éramos compañeros de tesis incluso. Ok. Y nuestra tesis fue en crear una emisora de radio para los estudiantes. Qué chulo. Oh. Que no sé si no puedo decir ¿Qué? que fui yo o nosotros Ah. que dimos la iniciativa, pero esa era la idea. Y
Entonces, después de eso, tan pronto yo empecé la carrera, tuve la oportunidad de trabajar en Supercanal. Ahí empecé con Carlos Maxwell también. Y Yocaira Zapete, que estudió aquí. O sea, que tú saliste para la calle con una cámara. De una vez. Yo fui allá y empecé con Altagracia Salazar, trabajando. Una maestra de periodismo dominicano. O sea, esa fue una de mis primeras maestras de periodismo. Ajá. Trabajando en noticias internacionales con ella. Y ahí aprendí edición, aprendí a hablar por televisión. Un tiempecito tuve oportunidad de ser presentador de ¿Ah, sí? noticias, sí. Un tiempecito. Porque sucede que si te queda más tiempo cuando ganaba un soberano, tú. ¿Quién sabe? Pero lo que pasaba era que yo en esa época, yo era joven, tenía algunos 21 años, pero parecía de 12 o 13 años. ¿Ah, sí? Entonces, en televisión, me enteré al tiempo, otra persona del medio que me reconociera, mira, que tú dabas las noticias. Y yo le dije, sí, ese era yo. ¿Sabes que yo lo veía porque yo pensaba que era una broma? Porque yo pensaba, ¿qué hace un niño de 13 años dando las noticias? Sí. Sí, pero fue una buena oportunidad, como quiera. Sí. Y por eso he tenido la suerte de que del principio siempre he tenido la oportunidad de estar en los medios. O sea, que tú tuviste dos oportunidades. Una, te formaste en una universidad que tenía buenos profesionales, buenos maestros. Buenos maestros. De que todo todavía tipo. lo tienes. Sí. Y también insertarte en un medio de comunicación también, que era en ese entonces muy... Sí, cuando nació Supercanal, sí. estaba... Y Altagracia Salazar, imagínate tú. Excelente. Era una buena profesora y una buena oportunidad en un canal que era, en ese tiempo, acababa de salir. Aquí no había nada como eso. La inversión que había, la calidad de los equipos, de las personas, trajeron mucha gente de fuera para crear el canal y ahí aprendí muchísimo. O sea, que tuviste técnicos extranjeros viendo eso. Y quizás algunas de las cosas que tú aprendí, que tú estás haciendo hoy... Aprendí mucho por ahí. Sí. ¿Es verdad? Sí. De ahí, entonces después de ahí pasé al periódico Hoy, donde tuve la oportunidad de trabajar como escritor. Wow. Entonces tuve una educación diferente al de la televisión y con Jacqueline Ventura. Y luego de ahí pasé... Que está ella todavía ahí como jefa. Sigue ahí. Tengo que visitarla un día de estos. Sí. Y de ahí pasé entonces a CDN, donde trabajé como coordinador de noticias, productor de noticias, con Manuel Quiroz. Pero es muy interesante el hecho de que no solamente fuiste editor, productor, tuviste delante, atrás, como presentador, como redactor, periodista, todo, pero entonces te moviste, quisiste dar un paso diferente. ¿Qué te motivó? O sea, que viendo que tenías tantas oportunidades, ¿emigró el hombre? ¿Por qué decidiste observar más horizontes? Porque a veces somos un poco conformistas. No fue que lo votaron, no fue que lo votaron. No. A veces no es por mal, pero a veces somos un poco conformistas porque decimos, ya tenemos mucho chance aquí. ¿Qué más? ¿Por qué más? Pero entonces aquí vemos, ¿por qué no más? Sí, porque en primer lugar yo quería siempre crecer, expandir. Yo me di cuenta que la noticia, aunque me gustaba, no era exactamente lo que quería, porque tenía el deseo, a mí siempre me gustó la actuación. Y lo más cercano que tuve a la actuación aquí en ese tiempo era estar en cámara o cerca de la cámara, ya sea detrás, delante. Pero hubo un momento que yo decidí buscar algo más. Ahí fue que decidí hacer una maestría, que me fui a Boston. Ahí estudié en la Universidad Emerson College, donde hice una maestría en medios audiovisuales. Y ahí ya entonces me dediqué más al área del entretenimiento. Todavía detrás de cámara. De vez en cuando delante. Y ya cuando terminé la carrera, ahí me fui a Los Ángeles. Ya en Los Ángeles, ahí ya fui, en verdad, estuve más en televisión. Ahí tuve la oportunidad de estar más detrás, de televisión con cámara, como editor de programas, de promociones, trabajar en programas de reality, como le dicen, que ahí duré la mayor parte del tiempo de mi profesión allá fue así, en programas de reality. Uno de ellos fue con policías, que es el último que hice. Wow. Sí, que era uno de los programas más, cuando salió era el programa más, el número 1 los fines de semana. Pero esa industria del entretenimiento, en ese campo, y más en Estados Unidos como país desarrollado, habían ahí una serie de... ¿No se te presentaron? ¿Qué dificultades te presentaron a ti ahí con ellos? Las dificultades eran,
¿Cómo le explico? Porque ese mundo de Dependiendo. entretenimiento en Sí. Estados Unidos es complicado. Sí, de vez en cuando, porque la dificultad mayor, que no sé si aquí se ve, es que allá se trabaja, los días normales son días de 12 horas. Allá lo contratan a uno a trabajar por 12 horas. Que uno llega, trabaja 4 o 5 horas, un descanso de media hora o una hora, y luego trabaja 5 o 6 horas más. Eso a veces no incluye el transporte, dependiendo de dónde se esté. Que allá se trabaja mucho en cuanto a televisión. Ese es diferente a cualquier otro trabajo, que por lo general son 8 horas los días. Allá no. Sí. Allá sí es. Por eso dice que cuando el dominicano se va a Estados Unidos, empieza a guayar la yuca. Sí, allá se guaya mucha yuca en eso. Sí. Sí. Pero hay muchas oportunidades también de ver áreas que uno ni se imagina que existen para trabajar. Que aquí por lo menos se ven más ahora porque está el cine, por ejemplo. Ujú. Que uno piensa que el cine o la televisión solamente es el actor, el director y el escritor. Y tal vez el productor. Pero hay miles de trabajos en el medio donde se puede hacer una carrera completa. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo tú sales de periodista, de comunicador, de locutor, de actor, sales de que a modelo. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que cuando se habla de modelos no es que yo estaba en pasarela en No, sí. ¿cómo era entonces? Cuando uno hace trabajo de publicidad, ya sea, ya no casi es empresa, es publicidad, por ejemplo, de anuncios, o ya sea fotos para campañas, eso lo consideran también como modelaje. Sí, sí lo es. Que no es modelando ropa en sí, pero es modelando para un producto, un producto un o pantalón, una entidad. una Por ejemplo, pastel. yo hice campañas que eran, yo la hice como sin fines de lucro. Yo doné mi imagen. Ah, Y esa imagen, cuando la vendían, todo el dinero iba a una fundación que era para ayudar a niños en África para operaciones de los ojos, de cataratas Ok. y eso. Y eso se considera o como sea, que modelaje. tenía un objetivo social ese modelaje. Exactamente, Entonces, exactamente. o sea, y también ahí se veía que había un desprendimiento de tu parte Ujú. hacia ese tipo de personas. Exactamente. De solidaridad. Y por eso dice, vamos a decir, en mi currículum habla de modelaje en ese sentido. No el modelaje de pasarela, sino modelaje en televisión. O como le digo, no prensa escrita, pues ya no... En digital, revista, prensa- para de prensa revista digital, sí. o digital. Sí. Que ahora se puede, ejemplo, digamos, de redes sociales, por Sí, ejemplo. también redes sociales, que de vez en cuando me llaman amigos míos en alguna parte de Estados Unidos, una amiga mía de Jamaica, una vez me escribió, ven acá, estoy aquí al lado de una foto tuya en un banco, porque esa imagen se vende Sí. para campañas abiertas. Ok. Y parte de esos fondos iban ya sea para beneficios de la fundación o como simplemente como negocio. Bueno, aquí está mi imagen que se vende. Ok, Sí. ok. Luisa, tú... Sí, me gustaría hacer una pregunta que me Ujú. llama mucho la atención, ya que hasta ahora hemos visto que es la persona más multifacética que de la comunicación, Definitivamente. para que el televidente vea que la comunicación social, por eso se llama comunicación social, sí, la sí. carrera, porque es amplia. Demasiado amplia. Pero sí me gustaría saber cuáles son las diferencias más notorias que se encuentran, porque sí es cierto que hay pequeñas cosas que nos diferencian, tal vez cómo incluso te podían hacer sentir los diferentes trabajos que fuiste viendo, los diferentes ámbitos. O sea, porque fueron muchos de Sí. publicidad, modelaje, ya sabemos Sí. que no de ropa, Sí. pero modelaje, de estar realizando parte de atrás de los realities, todo ese proceso. Perdón, la diferencia entre... O sea, la diferencia en cómo tú las ves, o sea, cómo Ok. te hacían sentir. Bueno, dependiendo del trabajo, bueno, en general sentía satisfacción, porque como yo no trabajaba para una empresa específica por mucho tiempo, trabajaba como agente libre Okay. prácticamente, entonces tenía la oportunidad de siempre estar en un programa diferente. Y en algunos programas yo era, como decía, trabajaba como con cámaras, ya sea como camarógrafo o como técnico de cámara o en el área de edición. Y cada trabajo tiene delante de cámara también. Cada trabajo tiene sus desafíos, pero al final el hecho de que uno ve que puede hacerlo y salir triunfante, te da la satisfacción de que siempre de que uno nunca sabe lo que sabe hasta que lo prueba. Sí.
Y muchas de esas cosas que yo he utilizado en las diferentes carreras, la aprendí tanto en la universidad como en los trabajos que tuve aquí. El trabajar en noticias me preparó para siempre pensar rápido. Trabajar en noticias en vivo me preparó para trabajar rápido en programas en vivo o grabados en vivo en Estados Unidos. Mira, entonces Adriano, si tú fuera otra vez a ingresar a la comunicación social, ¿en qué área te ubicaría? ¿En radio, televisión, revista o periódico? ¿Te gustaría la televisión? Sí. Pero en un programa de variedad, de noticias, de comentarios, un panel. Bueno, ahora mismo yo diría variedades, porque ahora mismo mi nuevo amor, vamos a decir, recientemente 100% es la ¿descubriste otro amor en la comunicación? Sí, el cine. El cine. Wow. La actuación. Y aquí el cine ha avanzado bastante en República Dominicana. Por eso estoy aquí de nuevo, porque quiero ingresar, ver las oportunidades, tengo muchos amigos que empezaron en televisión, igual que yo, o en periódicos que se han dedicado ahora al cine. Incluso aquí hay material de cine también. Sí. La universidad tiene buenos maestros. Eso me gusta cine. mucho, que cuando yo me fui, por la razón por la que me fui, que me encontré que el campo de la comunicación era limitado aquí, que era simplemente o televisión, o radio, o prensa. Ahora no, ahora y yo me sentía como mundo. que quería algo más. Y ahora no, ahora que volví veo que hay las mismas oportunidades, muchas oportunidades que hay fuera, están aquí, local. Claro. Pero aquí tengo mi familia, tengo mis amigos, el calor de aquí, la comida, claro. Sí, sobre todo. Mira, ahí están los podcasts, están los digitales, están los influencers, los youtubers. O sea, hay una serie de... Está el teatro también, el teatro siempre también le está yendo bien. Siempre está el teatro. Aparte del cine, o sea, que hay una gran demanda, o sea, que hay mucho camino entonces. Y la ventaja también que ya no existe lo que antes la limitación era la tecnología, que para poder grabar algo, para poder salir al aire, había que tener o una cámara grande o una computadora para editar, para hacer lo que se tenía que tener una inversión grande de equipo. Ahora, en tu bolsillo tú tienes una cámara, tienes una grabadora de audio, tienes incluso una televisión, tienen emisora de radio ahí, tienen internet ahí mismo. Ya cualquier persona que ni siquiera tiene que ser estudiante ni de marketing, publicidad, ni de comunicación, puede tener una cámara. Cualquier persona. Pero lo recomendable es que se prepare, que se forme, que estudie. Por supuesto. La diferencia está en la formación. Cualquiera ahora tiene acceso. Hay una democratización de los medios. Claro. Pero ¿quién va a salir al aire? El que está mejor preparado. Claro. Que solo porque uno tenga... hay gente que tienen talento natural. Pero a veces el talento natural necesita un poquito más de desarrollo para ver cómo se puede hacer mejor. Y en eso viene el ámbito de la educación. Por ejemplo, aquí, venir a la Católica a estudiar ayuda mucho a ser mejor, aunque vaya a hacer un podcast en su casa o quiera hacer una revista digital usted mismo, un blog o lo que sea. Tener esa educación siempre ayuda. Bueno, y para hacer un contenido, por ejemplo, tú tienes que tener una formación. Sí. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan, los influencers, los youtubers, piensan que tú no tienes que tener nada, solamente las habilidades. Sí. Pero no basta con las habilidades, tú tienes que leer, tienes que desarrollar tu mente, tienes que tener una serie de habilidades que se aprenden en lectura y en la universidad. Sí, que hay un momento que también... digamos que usted se inventa algo, que yo lo que voy a hacer es que voy a brincar en la calle y ese es mi grupo, ese es lo que se hace viral. Hay un momento que la gente se cansa de eso. Entonces tiene que tener la forma de innovar. Y una forma de innovar es la educación. Uno aprende cosas nuevas, ve lo que funcionó en el pasado, podría funcionar ahora. O los errores del pasado de otra gente se evitan ahora. Exacto. Y así puede crecer su público también. Claro, claro. Sí. Hay algo que me dijo un pajarito, que es que usted también trabaja como artista de voz, y eso me da muchísima curiosidad, porque me gustaría que nos cuente en qué consiste. Y se la pagan bien, y se la pagan bien también. Sobre todas las cosas. Bueno, el trabajo de voz es, aunque no lo he hecho, pero no es lo que más he hecho. Lo bueno del trabajo de voz es que se puede hacer donde sea. Que si, por ejemplo, llaman que necesitan a alguien que haga un anuncio, tal voz, yo puedo hacer una audición desde aquí. Y desde aquí mismo yo puedo grabar y enviarlo a cualquier lugar del mundo y ya no tengo que estar allá. No necesito una cabina en sí para estar en persona. Y eso yo creo que esa es la mayor ventaja, de que te da mucha libertad. Ya sea
leyendo un libro, un libro, Un audiolibro. un audiolibro, ¿verdad? Quiero evitar el inglés, no quiero hablar inglés. Ok. Por eso un audiolibro, por ejemplo. Abajo te ponemos subtítulos. Sí, no, sí, sí. Y entonces, eso es la mayor diferencia, es que cuando se trabaja con la voz, gracias a la tecnología, puede trabajar de cualquier lugar del mundo. Ok, eso es lo importante. Y a veces pagan por hora, a veces pagan por minuto, Claro, es rentable, ¿no? a veces Un poco. pagan por un solo trabajo. Claro. Pero hay muchas oportunidades. Y como un joven que se interese por eso, que, ojo, no es necesario tener una voz de locutor como la tiene usted, porque muchas empresas han de buscar también voces que se escuchen un poco más dulces, un poco más rudas, un poco más graciosas. A mí también me gustaría ser artista de voz. Bueno, como artista de voz hay clases, como hay clases de locución, hay clases de artistas para artistas de voz. Pero fuera del país, no aquí, ¿no? Incluso hay clases en línea. Ajá. Que hay clases en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Creo que aquí, no estoy seguro, pero yo creo que aquí dan clases también de voz, que le ayudan a encontrar su voz. Porque la gente, antes se pensaba que la voz del locutor era, aquí estamos, bienvenido. Pero ahora mismo en Estados Unidos, por ejemplo, lo que se está buscando son voces auténticas. Hay gente que que hacen trabajos como doblaje de O sea, animación. que eso sería como una de las recomendaciones tuyas, que usted sea Sí. lo que es. Sí. Porque yo recuerdo una vez que en Santiago había un programa de radio muy famoso, y era un joven que tenía un programa de radio que hablaba como mujer. Okay. Entonces a él le recomendaron, dice, mira, tú eres varón, no te vendas que yo qué. Y entonces él trató de cambiar su voz. Y la gente dice, pero ven acá, Ya no sé. y llamaron, dice, ven acá, Exactamente. ¿dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? Y dice, no, pero soy yo. Dice, no, es que esa no es la voz. Me Eso están es lo que pasa. engañando. Cuando una persona es auténtica, tiene mayor alcance. ¿Cómo lo explico? Cuando una persona es auténtica, encuentra a su público real. El ser auténtico vende más que ser una persona falsa. Ah, Y ok. eso se transmite también en la voz, se transmite en la actuación, se transmite en lo que se haga. Ahí es que los políticos nos engañan a nosotros, ¿tú sabías? Eso pasa. Nos engañan, nos quieren vender que son auténticos a través de la voz, de las poses y la cosa. Sí. Sí, pero hay momentos que cuando la gente ve que usted no es así de verdad, ya no le pierden el cariño, ¿no? Le pierden la confianza. Entonces, si eso se utiliza mucho por ejemplo, haciendo un anuncio. Al momento de hacer un anuncio, uno piensa que en la audición lo que buscan es que usted sea una persona que está manejando, simplemente manejar. Entonces, así es que se maneja, duro, no. Si usted puede ser usted mismo y decir, bueno, yo manejo así, usted presenta, esta es mi persona. Usted muestra lo que tiene y eso gusta, eso lo hace diferenciarse del resto. Okay. Porque todo el mundo va a querer hacer lo mismo. Si es la voz del locutor, todo el mundo va a hacer su voz de locutor. Pero si usted usa su voz de verdad y esa voz llega más a la persona y se siente más auténtico, tiene un mayor impacto que algo que es artificial. Mira, ¿y cómo anda algo entre nosotros aquí? ¿Cómo anda? ¿Cómo tú ves en ese, digamos, en ese background que tú tienes de diferentes cosas? ¿Cómo tú ves la ética? ¿Qué rol puede jugar la ética periodística en ese tipo de carrera, de desempeño, de roles? Yo diría que la ética es parte de todo, porque cuando no se tiene ética, la gente no le tiene confianza. Si usted demuestra que, por ejemplo, muchos de los trabajos que yo tuve, muchos de ellos, yo no los conseguía a base o yo diría que la mayoría, yo no los conseguía a base de currículum. Es porque una persona me dio una oportunidad en un trabajo y esa persona le gustó cómo trabajé y le decía al otro, estoy buscando una persona que me ayude con una cámara o me ayude con una edición. Y decían, yo tengo una persona, Adriano, yo trabajé con él en tal trabajo y él es una persona seria, una persona que es positiva, una persona que siempre va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Y así me contrataron muchos trabajos. Yo diría que el 90% de los trabajos que yo tuve eran a base de gente que me recomendaban porque habían trabajado conmigo. Se dieron cuenta que yo era una persona seria. Porque yo siempre, eso para mí era importante, hacer el trabajo que se pedía con honestidad y seriedad. No es que iba a ser un tieso, pero claro. por lo menos una persona que iba a hacer ser profesional, lo más profesional posible. Eso me ha llevado muy lejos a mí. Definitivamente, sí.
Y aparte de actor, camarógrafo, artista de voz y filósofo en ocasiones, ¿cómo usted ha podido equilibrar todo? Porque lo digo como una joven que trata de hacer muchas cosas y muchas veces no encontramos el equilibrio. No sabemos, o sea, queremos estar en todo y a veces no estamos en nada. Sí. Entonces, ¿cómo usted, que ha tenido una trayectoria tan extensa en tantos ámbitos, puede explicar cómo se tiene ese balance, cómo se logra? El principal balance es hacer una cosa a la vez. En mi caso, cada quien es diferente. En mi caso ha sido que yo, cuando he hecho un trabajo, me dedico a ese trabajo y ha sido casi como los caballos que le ponen Sí, como una rejilla. Exactamente. Yo me he dedicado a una cosa a la vez y trato de hacer lo mejor posible en ese trabajo. Pero yo tengo amigos que son el contrario, que te hacen, no puedes estar tranquilo, tienes que seguir siempre buscando qué es lo próximo. Y como consejo, perdón, la pregunta que me había hecho, yo diría que cada quien tiene que encontrar su forma. Cada quien. Y mientras más temprano uno sabe lo que le gusta, lo que quiere, más tiempo le puede dedicar. Yo siento que, como siempre he querido probar cosas nuevas, he descubierto más tarde las cosas que en verdad me interesan. Pero siempre estoy abierto a tratar cosas nuevas. Excelente. O sea que, pero por ejemplo, cuando, y es práctico lo que les está diciendo, porque por ejemplo, a veces uno puede jugar varios roles. En la vida tú juegas varios roles. Aunque uno se dedique a una sola cosa, a veces cuando tú sales de tu trabajo, tú tienes que manejar un vehículo. Sí. Cuando llega a tu casa, tú tienes que bregar con la tubería porque se embromó, y tienes que hablar con el plomero. Cuando hay que cambiar un bombillo, o sea, uno hace varias facetas. Sí, claro, y en el caso tuyo, por ejemplo, es en el área profesional, como decía la compañera Luisa, en el área profesional se puede hacer, yo creo, también eso. O sea, tú puedes ser cineasta, puedes ser periodista, puedes ser locutor, puedes prestar tu voz. O sea, mira cómo la dinámica, esas habilidades que tú posees en el área de la comunicación. Y eso realmente es un valor agregado que tú tienes como comunicador social. Así es. Y por desgracia llega mi parte menos favorita. ¿Cuál es esa? Que es casi el final. Cuando Casi. estamos en ¿cómo se llama? Cuando estamos ya ahí, ¿verdad? Lo mejor. Sí. Hay una reflexión que me gustaría dejarle, que es, si usted pudiera tal vez verse en un espejo o encontrarse saliendo de aquí, Sí. con usted mismo, hace unos años atrás, más joven, ¿qué usted le diría? ¿Qué consejo le daría? Encuentra temprano lo que te gusta y enfócate en eso. Que no sea lo que otra gente te diga que debes hacer, sino si tú sientes por dentro que tú sabes lo que te llama, no dejes que otra persona te diga que eso no es. Que tan pronto tú sepas que sientes el llamado para algo, empieza, aunque no sepas cómo va a empezar, empieza a buscar la forma. Ya sea que te digan que eso aquí no se hace, que eso no se da. Si no existe, créalo tú. Eso digo yo. Ábrete tu propio camino, encuentra lo que te gusta y dale para adelante. De hecho, hay muchas personas que han tenido eso, así, que le dijeron, mira, eso no, que personas que manejan medios de comunicación, le dijeron, mira, tú quieres poner un programa a esa hora o uno dice a esa hora, eso no va a cuadrar, Sí. eso no va a cuadrar, pero se lanzó esa persona y ha sido exitosa. ¿Sí? Todo lo que existe lo tuvo que inventar alguien. Antes, cuando se empezó a hacer los podcasts, hace, 15 años, incluso en Estados Unidos, la gente decía, podcast, no, yo no hago eso, yo estoy en la radio, yo no necesito eso. Y ahora mismo, los podcasts son mayores, que tienen más gente que lo escuchan que la radio en sí, o que la televisión. Sí. Que uno nunca sabe dónde está el futuro. Claro. Si no encuentras algo, si tú encuentras tu nicho, No, explótalo. y ahora es como están en los medios de comunicación, que tú entras a un medio de comunicación por escrito, por ejemplo, Sí. el Listín Diario, El Día o El Hoy, el Diario Libre, y tú entras al periódico impreso, pero ahí tú haces radio, ahí tú haces periodismo Exactamente. digital, y también tienes que hacer un trabajo como este, el podcast. Exactamente. O sea, tiene que decir, pero yo, ven acá, pero eso nunca pensé que lo iba a hacer, y lo está haciendo. Sí. Y después tú sales de ahí y dices, bueno, pero mira, yo tengo Salí esa con la habilidad. experiencia de O sea, todo, puedo hacer todo, puedo escribir, puedo estar en televisión, puedo estar en radio, porque todo se ha mezclado en un solo ahora. Y si conoces a alguien que le gusta la poesía, hasta poeta sale. Exactamente. Bueno, el poeta se convierte en músico, se convierte en escritor, se convierte en artista. cineasta.
porque todo el arte está relacionado. Si uno encuentra el área que le gusta, empieza en un sitio y no sabe dónde puede terminar. Así es. Mira, entonces la comunicación de Churchill, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo así la comunicación? Esa comunicación disparada, que son disparates que se hablan, que uno se sienta, hay personas que se han sentado en una emisora de radio y empiezan a hablar ahí de cosas, mala palabra y de insultar a fulano. Yo digo que todo tiene su público. Todo tiene su público. Ya sea, hay personas que pueden empezar por ahí y se dan cuenta que ya eso no me gusta, hay un momento que esa moda pasa y ya ¿qué se va a presentar? Entonces tienes que encontrar entonces cuál es el próximo paso. El próximo paso sería, como dije, educarse más y ponerse un poquito más profesional y ser lo que sigue. Pero yo creo que hay espacio para todos. Yo por eso no me gusta menospreciar un ámbito del otro. Cada quien encuentra lo que le gusta y si Dios quiere le va bien. Así mismo. Y bueno, mis queridos oyentes, con esto nos despedimos y un muy fuerte aplauso para nuestro querido Adriano, egresado excelente de la Universidad Católica Santo Aplauso para Domingo. ustedes Gracias. Definitivamente, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia tan enriquecedora que te ha convertido en lo que hoy eres. No, y yo pienso que para los estudiantes, tanto los que están y los futuros estudiantes de la comunicación social de esta universidad, pues ahí van a tener en este podcast, que va a estar ahí en todas las redes de la universidad y de la escuela, pueden ver esta conversación que hemos tenido y creo que va a dar buenas lecciones. Así es. Y bueno, con eso nos despedimos de este episodio de Haciendo Camino, el podcast.